con Dios. Y la parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré. Perdón, ya te estoy pidiendo perdón, ya viste, es que quería... Ya te perdoné, lo que pasa es que ya vi que María José te tiene nervioso. Hoy sí. Nervioso, destanteado. ¿Verdad? Hoy sí, nervioso. Distraído. Ya lo perdoné. Ya me perdonaste, puedes proseguir entonces con la lectura. Esto es para que usted vea la naturalidad del programa. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahora sí me toca. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso le estaba diciendo el papá. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow, ¿cuánto podemos aprender de la parábola del hijo pródigo? Se han escrito libros también de esta parábola, así que tenemos 2 temas que dan para mucho: el perdón y la parábola del hijo pródigo. Pero yo quiero situarme amarrando el programa de ayer. Ingrid de Leonardo nos hablaba acerca de la amargura, y que la amargura es el resultado de cómo nosotros gestionamos y manejamos las frustraciones y las heridas. Y hablando acá del hijo menor, él no pudo aprovechar todo lo que le dice el padre: todo lo que yo tengo ha sido tuyo, ¿por qué no te lo has disfrutado? Leí un autor, Smith es el apellido, no me recuerdo ahorita el nombre, que me enseñó algo en la parábola. Número 1, dice que el hijo menor se cree perfecto, que dice: yo nunca te he faltado nada, ¿verdad? Nunca te he hecho nada, no me diste nada. Miente, porque le habían dado herencia, él también recibió herencia, y estaba prácticamente amargado porque le dice: tu hijo, y era su hermano. Era el mayor. El mayor fue el que se amargó. El mayor fue, perdón, sí. El mayor recibió el doble que el menor, o sea, había recibido más, porque en ese tiempo esa era la costumbre. Entonces está enojado, no le puede decir mi hermano, ¿verdad? Pero María José, cuéntanos acerca del perdón. Hoy te voy a dar la autorización de que hables. Hoy la vas a dejar hablar de otros contextos. Bueno, creo que aunque hoy vamos a hablar acerca del poder del perdón, no podemos dejar por un lado lo que produce la falta de perdón. En este caso es la amargura. Tal vez nos vamos a enfocar un poco más en hablar acerca de la amargura, porque sin tú darte cuenta puedes estar teniendo esa raíz en tu corazón que va a hacer estragos en tu vida, va a hacer estragos en los que están alrededor tuyo. Fue precisamente lo que le pasó al hijo menor. El hijo menor, de esta parábola fue perdonado. Él recupera la conciencia en algún momento cuando está en un fondo profundo de dolor. El padre lo estaba esperando, y eso significa
que así es nuestro Padre Celestial. Nos equivocamos y nosotros volvemos a Él en las peores condiciones y Él siempre va a estar ahí, atento a que nosotros empecemos a recorrer ese camino de vuelta a Él. Pero muchas veces en esta parábola dejamos de ver a ese hermano menor que se amargó tanto, que se sintió tan frustrado. ¿Sabes qué? El enfoque del hijo menor estaba en el padre, en lo que él no había tenido, en lo que estaba ofendido, se sentía mal porque no era justo, como muchas veces tú puedes decirlo. No es justo que a esa persona le vaya bien, no es justo que a esa persona la reciba. Si supieran cuánto daño me hizo, y ahí hay comparación, ahí hay mucha negación, ahí hay cólera, ahí hay envidia, tantas cosas que pueden gestionarse en nuestro corazón cuando hay falta de perdón, cuando empezamos a compararnos con alguien, cómo nuestro corazón se llena de amargura. Y ¿sabes qué? La amargura se nota, es evidente, porque hay muchos síntomas de la amargura. Te vives quejando, te molestas, no estás conforme con nada. En fin, empieza a analizar tu corazón, porque probablemente esa raíz de amargura ha sido tan oculta en tu corazón, pero que esté ahí porque tú no has perdonado una ofensa o algo que no crees que no ha sido justo. La verdad es que escuchando ahí a María José, lo primero es, uno dice, es que no se lo merece, ¿no? Exacto. O sea, creemos que el perdón es un tema de mérito, y yo me imaginé que hoy tal vez aquí Alejandro y María José iban a traer ahí sus máscaras de Chernobyl, pero eso será para otra ocasión. Pero la realidad es que yo hace muchos años, tal vez unos 20 años atrás, escuché una frase donde nosotros creemos que esa falta de perdón que produce amargura en nosotros es como un veneno que preparamos esperando que la otra persona se pueda tomar, pero que nos lo paramos tomando nosotros, y a quienes nos destruimos somos nosotros. Y realmente hay un tema también de celos ahí entre el hermano mayor y el hermano menor, y también es una cuestión de perspectiva y de momentos, ¿no? Y tal vez la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero también desde una perspectiva la podríamos ver como la parábola del padre amoroso, porque el padre amoroso todos los días salía a ver si su hijo iba a regresar. Y realmente Dios nos creó para tener relaciones, para poder vivir en comunidad, para poder realmente amarnos los unos a los otros. Y cuando nosotros adoptamos una postura de no perdonar, estamos quebrando la relación, estamos quebrando un puente para poder conectarnos. Y no es el diseño que Dios nos dio, porque Dios mismo sabía que nosotros como seres humanos, desde Adán y Eva, rompimos ese puente, pero Él nos amó de tal forma que envió a su único hijo a restaurar ese nivel de conexión para que nosotros pudiéramos tener ese perdón que de ninguna otra forma íbamos a hacer. Entonces, si Dios mismo nos perdonó a nosotros, ¿cómo podemos nosotros creer que podemos tomar una posición mayor a la de Dios de no otorgar perdón por una perspectiva que creemos que no se lo merece? Nunca le vamos a ganar a Dios en cuanto a Él nos perdona. Noel, ¿vos querías contarnos tu testimonio? ¿Qué puedas a comentar de la parábola del hijo pródigo? Ya me desubico así. No, Alejandro anda enamorado hoy, ¿sabes? Lo perdono por eso. No, fíjate que estaba pensando también en lo que pasaba con el hijo pródigo, porque la falta de perdón hace que también miremos que, como pasó con este hermano que se queda en casa, que todos los demás tienen la culpa, todos los demás son los culpables y yo no. Muchas veces estamos justificando el que todos los demás son los culpables de lo que me pasa, la falta de trabajo, la falta de relaciones, de todo lo demás. Le echamos la culpa a las personas y no nos damos cuenta que nosotros estamos tan heridos. Esto pasa como cuando nos golpeamos y tenés una herida en algún pie o algo y no importa si las personas, no sé si les ha pasado, que tal vez tenés el pantalón puesto o la camisa puesta y alguien sin querer te toca esa herida y uno siente ese dolor y uno hasta se enoja con las personas y te dice, ¿qué te pasó? Es que me tocaste donde tengo la herida. Y las personas no sabían nada, no tienen la culpa, pero como estamos heridos, entonces siempre vamos a reaccionar mal, y esto pasa con la falta de perdón. Andamos así por la calle, heridos por todos lados, entonces las personas hacen las cosas sin querer, pero tú reaccionas creyendo que alguien te debe algo. Entonces vivimos en un mundo amargado, como estábamos hablando, María José hablaba, vivimos en un mundo que todo es felicidad, tal vez alrededor donde tú estás, o el ambiente de trabajo donde tú estás, pero como no has perdonado lo que tienes que perdonar,
dejas de disfrutar como le pasaba al hermano que se quedó en casa. Porque yo no sé cómo eran los pensamientos de ese muchacho, pero no sé qué pensó cuando el papá dijo, voy a ir a buscar a mi hijo, lo voy a ir a esperar todo el tiempo y a ver, yo me imagino, mi papá está loco, es con este malagradecido. El papá sigue siendo el papá, ¿verdad? Y literalmente he visto padres que, aunque sus hijos sean lo que sean, los papás tienen un amor, porque ese es el amor de un papá. Entonces, ¿cómo veo yo las cosas desde otra perspectiva? Es lo que yo tengo que tener cuidado. Cuando todo me molesta, cuando todos tienen la culpa, creo que muchas veces ahí es donde yo tengo que poner cuidado, que a lo mejor el problema lo tengo yo y no lo tienen las personas que están alrededor mío. Y es que la amargura no nos deja perdonar, decía María José, y se nos nota. Vos decías también, se nos nota. Y aquí yo voy a decir una frase que frecuentemente comentamos cuando hablamos acerca de la falta de perdón con María José. Y es que es como cuando nos preguntan, ¿qué tenés? Y uno dice, nada. Pues contale a tu cara porque no se ha dado cuenta, ¿verdad? Andamos por la vida amargados. Esa amargura corta relaciones, no nos deja relacionarse. La parábola del hijo pródigo habla entonces también de ese padre amoroso, decía Jorge. Y es que cuando nosotros tenemos la capacidad de perdonar, nos estamos conectando a esa capacidad de perdón que Dios tiene para nosotros. Y yo entiendo a través de esta parábola que cuando hay una situación complicada en mi vida, lo primero que tengo que hacer es correr al Padre para encontrar ese perdón y para encontrar ese abrazo. Y después, entonces yo voy a poder sanar el resto de relaciones. Pero si yo tengo falta de perdón en mi corazón y no voy al Padre, cada vez se va a hacer más complicado, cada vez va a haber más amargura. La amargura trae enfermedad, la amargura trae relaciones rotas, en fin, la amargura, a mi parecer, es un efecto secundario de la falta de perdón, pero la amargura también tiene en sí efectos secundarios. Entonces, lo primero que tengo que hacer como este hombre que se equivocó es regresar al Padre. Tal vez te has equivocado, has tomado muy malas decisiones y necesitas restaurar relaciones. Y sabes que a veces queremos restaurar esas relaciones y lo arruinamos todavía más. Entonces necesito correr al Padre, necesito admitir mi condición, saber que Él me está esperando, regresar mi corazón a su corazón. Y entonces después voy a empezar en este caso, en el contexto que estamos hablando, a mejorar todas las relaciones que tengo que dañé, tal vez por errores de los demás hacia mí o por mis propios errores. Y es que por la falta de perdón el enemigo nos está robando nuestro futuro, Jorge. Sí. No nos damos cuenta de lo que el enemigo nos está robando cuando no podemos perdonar. Es que es una cuestión del corazón, porque aquí podemos ver el corazón del padre, aquí podemos ver el corazón del hijo menor, aquí podemos ver el corazón del hijo mayor. Y creo que es muy rico porque nos permite ver diferentes corazones, ¿no? Y realmente deberíamos todos de alguna forma pedirle al Señor que nos ayude a poder tener ese corazón del Padre, porque el Padre no tenía ningún tipo de amargura hacia el Hijo, porque realmente qué feo, pues, que te vengan a pedir la herencia. Él la exigió y en ese entonces era el padre el que decidía la herencia, no el hijo pedirla. Pero aún así el padre amaba a su hijo y estaba tras el corazón del hijo. Y entonces es una cuestión de nuestros corazones acá. Y necesitamos nosotros que nuestro corazón pueda estar alineado con el corazón de nuestro Padre Celestial. Entonces creo que es lo que necesitamos nosotros buscar ahí, es esa conexión con el Padre. ¿Y cuántas veces fíjense ustedes, que estamos disfrutando las bendiciones de nuestro papá Dios, ahí arriba? Dios nos está bendiciendo, y si lo llevamos al tiempo de ahora mismo, a lo mejor estás pasando, los que nos están escuchando, viendo, pasando bendición en tu vida, pero muchas veces el dolor, la amargura, la falta de perdón te dejan que no disfrutes lo que estás viviendo, porque no se trata. Muchas veces yo veo personas que cargan un buen carro, tienen un lugar lindo donde vivir y todo el mundo dijera, ala, cómo quisiera tener eso, y no lo están disfrutando, siempre se están quejando de algo más porque la falta de perdón te ha hecho que dejes de disfrutar las bendiciones que sí tienes, como lo hizo el hijo que se quedó en casa. Tenía todo el derecho, todas las bendiciones, el papá ahí le dijo, mira, tú has tenido todo, ahí está, pudiste haber matado cuantos cabritos hubieras querido, hubieras hecho las fiestas que querías y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón del hijo, como decía Jorge, que no lo dejó disfrutar de verdad de las bendiciones del papá. Y esto se aplica hoy en día a nuestra vida. Si estás disfrutando las bendiciones de nuestro Padre Celestial, porque aquel que ahora mismo anda revolcándose, como decía ahí la Biblia, en el pecado,
va a venir, va a pedir perdón y el Señor le va a decir, pasa adelante, celebremos de que regresó y hay fiesta. Entonces, eso es increíble, disfrutar del verdadero amor del Padre. Yo le voy a pedir a María José que nos dirija en oración para conectarnos al corazón del Padre que está lleno de perdón. Así es, y estaba pensando antes de orar que si tú te estás incomodando hoy porque estamos hablando de la falta de perdón, entonces ese puede ser una señal de alerta. Si hay incomodidad, una señal de alerta en tu corazón que hay algo que resolver y para eso está el Padre, para regresar a Él. Así que Padre, hoy gracias, estamos delante de ti como esos hijos pródigos que necesitan regresar a ti, sabiendo que tú tienes los brazos abiertos, que tú nunca nos vas a rechazar a pesar de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, pero también quizás hoy estamos en el lugar de ese hijo menor, de ese hermano del pródigo que se llenó tanto de amargura, que pensó que era injusto lo que estaba sucediendo, que se comparó, que no perdonó la falta del hermano por haberse ido, haberlos abandonado, no sé cuántas cosas. Podemos estar en ese lugar de ese hijo resentido. Así que si ese es nuestro caso hoy, nos ponemos delante de ti, Señor, nos humillamos delante de ti, que hoy nuestros corazones sean movidos a saber que primero tenemos que llegar a ti para que tú nos perdones, para que tú nos abraces, para poder sanar nuestro corazón y así empezar a sanar esas relaciones que han estado rotas. Amamos tu nombre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Por eso queremos invitarte, ¿sabes?, a que realmente la palabra trae esa sanidad, ese bálsamo, ese refresco que nosotros tenemos. Y estamos en nuestro Bible Challenge, el poder de la palabra. Estamos ya en la recta final del libro de Proverbios, capítulo 29 y capítulo 30 son los que estamos leyendo hoy. Y creo que como anillo al dedo nos queda lo que dice el verso 3 del capítulo 29, porque dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Y más adelante en el verso 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y en el 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así que yo creo que podemos aprender mucho de este corazón, de este Padre amoroso, de este Padre que todos los días estaba buscando y cómo necesitamos nosotros poner en práctica estos principios de la Biblia, de ese Padre amoroso celestial que tenemos. Así es. Vamos por un cafecito y regresamos para comentar el libro de El Genio de Erwin Rafael McManus. Hoy vamos a estar hablando ya estamos hablando del poder del perdón. Renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios, con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado. De la mano de Dios, enciende la chispa del genio. La amargura endurece tu corazón. Hasta ahora hemos visto que la amargura, el rencor, la envidia y la falta de perdón pueden envenenar nuestra alma y costarnos las relaciones con personas que amamos. Quiero detenerme y estudiar a profundidad acerca de la amargura. Continúa aquí. Hebreos 12 dice, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El autor nos dice, ahora, la amargura es un veneno que te anestesia antes de matarte. Sin la amargura, lo único que sentirás es el dolor de la oportunidad de trabajo perdida, la relación rota o el ser querido que te decepcionó. Qué impresionante, la amargura es la anestesia que te ponen antes de matarte. Dios mío, eso sí me pegó. Dice, el autor continúa diciendo, cuando no puedes soportar más el nivel del dolor, endureces tu corazón con amargura. En teoría, estás protegiendo tu corazón para que no lo vuelvan a herir, pero la amargura no protege tu corazón, sino que lo endurece. Cuando estás amargado, esa es la única emoción que puedes sentir. Lo peor es que la amargura no se puede contener. Cuando te aferras a la amargura contra una persona, te vuelves amargado con todo el mundo y llevas esa amargura a cada nueva relación. Te cuesta confiar, mantienes tu corazón guardado y te enojas a la más mínima provocación. No puedes explicar por qué te ofendes con tanta facilidad o por qué siempre tienes una sensación de traición. La realidad es que cuando estás amargado ya no estás en tu propia historia.
Tus pensamientos, acciones y otras relaciones se envenenan por lo que sucedió con otra persona. Inconscientemente te conviertes en prisionero de la historia de aquel que te ofendió, te decepcionó o traicionó. Para ser libre, necesitas un cambio de mentalidad. Lo único que nos libera de la amargura es eso que no queremos hacer: perdonar. El problema es muchas veces no queremos perdonar, porque eso puede significar dejar que la otra persona quede libre de culpa. ¿Por qué querríamos que eso sucediera? Además, quizá ni siquiera pidió perdón. ¿Realmente puedes perdonar a alguien que ni siquiera siente lo que necesita? Solo pensar en tener que perdonar a alguien que te hirió en el pasado puede hacer que vuelvas a sentirte enojado. Pero la amargura es una emoción que tú estás diseñando, que no estás diseñado para cargar. La amargura es la forma que tiene el alma de decirte que no está alineado. Es tu alma que te grita para ser liberada de una emoción negativa que nunca debías haber soportado. Cada problema al que te enfrentes finalmente tendrá que ver con alguna persona. Sería un mundo perfecto si no fuera por las personas. Las personas siempre serán el problema y siempre serán la solución. Tú no estás exento de este dilema. Tú y yo somos el problema y también somos la solución. Por eso la habilidad más importante que puedes aprender alguna vez es la de perdonar. Efesios 4:32 nos da esta exhortación. Más bien sean bondadosos y compasivos uno con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón como hijos de Dios debe ser nuestra respuesta inmediata ante el primer atisbo de amargura en nuestro corazón. Haz una pequeña pausa ahora mismo y piensa en las personas que podrían necesitar que les perdones. ¿Es el momento de perdonar a tus padres? ¿Es el momento de perdonar a tu cónyuge? ¿Es el momento de perdonar a tu ex? ¿Es el momento de perdonar a tu jefe? ¿Es el momento de perdonar a tu ex socio empresarial? ¿Es el momento de perdonarte a ti mismo? Y yo quisiera agregarle algo. ¿Es el momento de perdonar a aquel líder religioso que te ofendió? Da el primer paso y toma la elección del perdón por encima de la amargura. Es impresionante, ¿verdad? Pero a veces no podemos perdonar porque no sabemos lo que significa perdonar o lo que no es perdonar. Es que perdonar, por responder la pregunta amarrado al tema, perdonar no significa negar el dolor. Lo dije, a veces perdonamos del diente al labio. Decimos, si yo no perdono, Dios no me perdona, entonces yo elijo perdonar. Pero no, yo puedo perdonar porque el perdón es una transacción entre Dios y yo. Yo decido perdonar. Y tomado de su mano, empiezo un proceso donde no debo negar que me dolió. Es que me hicieron algo. Mi papá se fue, X persona me ofendió, entonces me hizo algo que ocasiona dolor. No niegue ese dolor, no niegue la ofensa. Es que pobrecito, la verdad no lo quiso hacer. No, él utilizó su libre albedrío y me hirió. Entonces me dolió. Recuérdese, ya no lo estoy trabajando con resentimiento. Yo elegí perdonar. Ahora es con Dios. Que Dios sane ese dolor, que Dios me guíe para poder mantenerme en el perdón. Y entonces va a venir la sanidad. Y después de este proceso, para algunos va a ser largo, algunos va a ser corto, viene la reconciliación. Y la reconciliación no siempre se puede, porque si la otra persona que ofendió no está arrepentida y no cambia y sigue faltando el respeto, muchas veces no va a haber reconciliación. No es una excusa para no reconciliarse, porque al final, si esa persona se arrepiente, no importa lo que hizo. La misericordia de Dios viene a su vida, lo levanta y puede ser transformado. Entonces yo necesito trabajar el perdón, sanando, no negando el dolor, llevándolo a la cruz. Primero con Dios. Y viene la sanidad y entonces puedo reconciliarme. Pero ¿qué podemos agregar? Y lo que sucede es que es uno de los errores más grandes que cometemos en las cuestiones del perdón, y una justificación puede ser: no perdono porque no quiero restablecer esa relación, como la pregunta que hacía la persona que Nobel nos comentaba. No, mejor no perdono porque si no quiere decir que tengo que volver a... Hay algunas relaciones con las cuales va a ser inevitable tener relación, pero en relaciones de amistad, en relaciones que tal vez no son de padres e hijos, entre hermanos, no es necesaria una restauración. El perdón es necesario sí o sí, pero no precisamente significa que tiene que haber una restauración.
¿Por qué? Porque a veces las relaciones quedan fracturadas de alguna manera o Dios nos está sacando a través de eso de un círculo donde definitivamente ya no teníamos que estar. Ahora, lo importante es tener cuidado con la amargura que la falta de perdón puede generar en nuestros corazones. El autor lo decía bien, estudiar a profundidad la amargura es, yo ayer que estaba tratando de tener más contenido, es demasiado el contenido, pero varias cosas te puedo decir. ¿La amargura es pecado? Sí o sí es pecado. No es algo que le agrada a Dios, no es algo que viene de parte del corazón de Dios, es una estrategia del enemigo para destruirte, porque lamentablemente te destruye tus pensamientos, te puede enfermar la amargura, puede ser, si tú estás teniendo estrés crónico, fatiga, problemas para dormir, puede haber una raíz de amargura. Y como bien Jorge leyó en Hebreos 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Quiere decir que la amargura en mi corazón me separa y no me permite alcanzar esa gracia del Señor. Y ¿sabes qué? A veces no necesitan ser cosas muy grandes para llenar tu corazón de amargura. Son esas pequeñas zorras, como nos dice la palabra, que destruyen los grandes viñedos. Y es un enemigo muy astuto, es invisible y es sutil, así que tienes que tener mucho cuidado. Puedes parecer que estás contenta, alegre o contento, alegre, y en tu corazón al final hay una raíz de amargura. Y por último, yo quiero recomendarte una serie de mensajes especialmente para las mujeres, aunque está abierto también para los hombres, que se llama Sanando de la Amargura, de Aviva Nuestros Corazones. Son varios devocionales que van a servirte muchísimo para escuchar otras experiencias de cómo las personas se han liberado de la amargura. Jorge, vos hablabas acerca, te tocó leer y lo habías comentado acerca de ese veneno que queremos que se muera el otro, pues nos lo tomamos nosotros, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahí cuando leía esta frase dice, la amargura es un veneno que te anestesia antes de matarte. Y entonces realmente yo he estado siendo muy desafiado por este contenido, porque recuerdo hace muchos años, todavía éramos pequeños con mi hermana de en medio, tal vez nuestra relación fue bien compleja porque tal vez yo no supe desempeñarme como un hermano mayor, y de hecho nuestros papás nos llevaron al límite a decir, si no arreglan la relación, a un internado los dos. Y entonces ya cuando uno llega así como a ese punto sí se pone un tanto nervioso, pero nos fuimos un retiro, nos llevamos 3 años y medio más o menos. Yo creo que yo tenía 12 años tal vez probablemente, y mi hermana habrá tenido 9, 8 años, y el Señor hizo una obra en ese retiro donde de verdad nos restauró y nos ayudó ahí a reconciliarnos. Y uno no se imaginaría que a una edad tan temprana una relación pudiera estar tan fracturada o tan quebrantada, y solo el poder del perdón y la gracia sobrenatural de Dios nos permite traer esto. Pero yo me recuerdo que en un momento mi mamá le dibujaba a mi hermana cómo la falta de perdón es como estar en una prisión, en una celda. Y el que está atrapado es uno mismo, y eso ocurre con la amargura, porque el que está atrapado, el que se está carcomiendo por dentro somos nosotros. Y yo creo que hoy el Señor quiere que podamos experimentar el poder del perdón ahí donde quiera que nos estemos sintonizando. No importa dónde estemos, porque aún podemos estar desde la posición del hermano mayor creyendo que somos perfectos, y tal vez el orgullo no permite que podamos ver más abajo de nuestro corazón que necesitamos nosotros experimentar este poder del perdón, porque como bien nos decía aquí Erwin Rafael McManus, la amargura es un veneno que te anestesia antes de matarte. Impresionante. Y no solo todo ese texto. Y no solo es perdonar, es también recibir el perdón, porque lo que estás hablando es, ¿te sientes perdonado también como hijo de Dios? ¿O no? ¿O has recibido el perdón de Dios? Porque lo que pasa es que también cuando no he recibido ese perdón, porque yo lo veo como una llave, ahora que estaba poniendo el ejemplo Jorge,
Cuando yo otorgo el perdón, estoy dando esa llave que me libera. Cuando yo me siento también perdonado por Dios y empiezo a dejarme de culpar porque hay errores que cometiste en el pasado, alguna infidelidad. Aquí nos han escrito y dices, ¿qué hacemos si hay una infidelidad o no sé, pasó algo, algún fallecimiento de algo y no te has perdonado? Quiero decirte que Dios murió por nosotros, que Jesús murió por nosotros, el único Hijo del Padre lo mandó a esta tierra a morir por ti, por mí, para el perdón de todos nuestros pecados. ¿Qué tamaño de pecado? Todos los pecados, literalmente. No importa lo que tú creas que Dios no puede perdonar, Dios perdona. Jesús murió por ti para perdonar todos tus pecados y hoy te quiero invitar a que puedas recibir ese perdón de Dios, que puedas recibir eso y vivir como un hijo de Dios. Y te apuesto y te aseguro que tu vida va a ser mejor. No va a ser fácil, pero vas a estar acompañado de aquel que murió por nosotros y nuestra vida va a ser mucho mejor y más feliz. A mí me impresiona porque, por ejemplo, en Isaías 6, 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Es lo que lee también Jesús en Lucas 4:18, creo que es, él extiende el rollo del libro de Isaías. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los que quebrantado corazón, pero dice a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hace una diferencia entre cautividad y el que está preso. El que está preso está pagando una condena, pero el cautivo elige quedarse así. Sí. El que no perdona, cuando yo no perdono, yo me estoy metiendo en esa cárcel. Y no me doy cuenta que la falta de perdón entonces me está robando la capacidad de ser ese papá que Dios quiere que sea, de ser esa mamá que Dios quiere que usted sea, de ser ese amigo, esa amiga, esa esposa, ese esposo. No nos damos cuenta porque trasladamos esa falta de perdón ya no solo al que nos ofendió, sino la llevamos con nosotros como una mochila que pone un peso y que nos impide avanzar. María José, ¿querías comentar algo? Sí, y decirte, dentro de los comentarios que encontré de varios autores, es que la amargura es un estado emocional complejo que puede tener efectos profundos y duraderos en la persona. Entonces, como decía Nobel, si yo no voy al Padre, si no recibo su perdón, si no soy transformada, esos efectos de la amargura no solo van a estar presentes en mi vida constantemente, sino que lo voy a trasladar a más generaciones. ¿Has visto? Una abuela amargada, una madre amargada, una hija amargada, la nieta amargada, se traslada de generación a generación y hay rápidamente 4 maneras de detectar una raíz de amargura. Esto también es de un contenido de Aviva Nuestros Corazones y dice, ¿estás repitiendo la escena constantemente en tu cabeza? ¿Está tu boca fuera de control? ¿Estás enferma? Y por último, ¿está la gente alrededor tuyo amargada igual que tú, amargado igual que tú? Esos son 4 signos de alerta de que la amargura puede estar estando presente en tu vida. Vamos a orar si estamos detectando que tenemos esa falta de perdón y esa amargura en nuestro corazón. Yo le voy a pedir a Nobel que nos dirija en una oración. Gracias. Ahí donde usted está, donde vaya, y si usted quiere recibir ese perdón, yo quiero que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi único y mi suficiente Salvador. Quiero pedirte que entres en mi vida. Yo reconozco que moriste en una cruz del Calvario por todos mis pecados y que tu sangre limpia todo pecado. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero caminar contigo sabiendo que tú eres mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es corta, pero tan poderosa que cambia el rumbo de nuestra vida y nuestra eternidad. Solo de la mano de Él nosotros podemos experimentar ese perdón, porque para perdonar, más que poner nuestra mirada en la ofensa, debemos poner nuestra mirada en ese Dios inmenso en misericordia, en esa gracia que nos alcanzó y nos mantiene con vida. Ya volvemos para continuar con este interesante tema aprendiendo de el poder del perdón. Vaya con Dios. A partir de ahorita nos escucharás en X1.5 para avanzar. 2.0. X2.0. La amargura es un veneno y el perdón es la cura. Una de las cosas más curiosas sobre las emociones humanas es que una emoción no puede existir sin una historia. Puede que esa sea la razón fundamental por la que tenemos sueños y pesadillas.
Cuando nuestro subconsciente está lidiando con una emoción no resuelta, eso crea una historia para darle a esa emoción un lugar donde vivir. Si es una emoción negativa, nuestro cerebro la internaliza como una pesadilla. Si estamos a rebosar de emociones positivas como la esperanza o el amor o la alegría, nuestro cerebro representa esas emociones en una historia que llamamos sueños. Igual que nuestros sueños y pesadillas, las emociones que cargamos del pasado solo se pueden sostener dentro de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Espero que tu narrativa interior sea positiva. Estoy hecho para superar este reto. He enfrentado el fracaso antes y lo he superado, así que puedo volver a hacerlo. Me encanta cuando las personas me subestiman y soy capaz de demostrarle que estaban equivocados conmigo. Soy imparable, dice McManus. Soy digno de amor. Mi dolor no me quebró, solo me hizo más fuerte. Estoy en esta tierra para conseguir algo extraordinario. Si quieres ser libre de las emociones negativas, debes escribir una nueva historia, lo cual comienza tomando control de la historia que te está definiendo. Identifica las experiencias que te han moldeado para ser como eres y los recuerdos que te persiguen. No intentes olvidarlos, en cambio, conviértelos en combustible. No eres una víctima indefensa a pesar de lo que hayas tenido que vivir. Niégate a permitir que nada ni nadie tenga ese tipo de control sobre tu vida. Tu dolor es real, pero el sentimiento de impotencia es una mentira. No fue elección tuya que el dolor se convirtiera en parte de tu historia y no puedes liberarte de ella si la ignoras y finges que no te sucedió. Sin embargo, tú no eres el trauma. Eres parte de una historia más grande. Tu historia es una historia de esperanza. Tu historia es una historia de resistencia. Tu historia es una historia de fe, de desafíos superados. Tienes heridas, pero no son tu historia. Tu historia es una historia de sanidad. Niégate a permitir que los momentos negativos de tu vida definan a quién te convertirás o en quién. Lo que el cambio de mentalidad te permite ver es que esa amargura es un veneno y que el perdón es la cura. Es por esto que la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de practicar el perdón y su importancia. Veamos algunos pasajes. Y el primero de ellos se encuentra en Marcos 11:25 y dice: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Mateo 18:21-22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. También Mateo 6:14-15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entender el perdón como una fortaleza es uno de los cambios mentales más poderosos que podrás hacer jamás. El perdón no es una emoción, el perdón es una forma de arte. Es la expresión más elegante del amor. El perdón requiere un nivel de maestría que muy pocos llegan a alcanzar. Qué lindo. Es el nivel de pensamiento más elevado cuando se trata de las relaciones humanas y la salud de tu propia alma, y es la única, escucha esto, es la única manera de impedir que tus experiencias negativas escriban la historia de la persona que llegarás a ser. Qué belleza. Wow, podríamos pasar comentando del perdón no sé cuánto tiempo. La verdad es que en el camino de las bienaventuranzas de Mateo 5:3, cuando inicia el Sermón del Monte, Jesús deja 8 instrucciones, 8 bienaventuranzas. Y siempre nos ha llamado la atención con María José que 2 le dedica al perdón. O sea, Jesús sabe que es importante que nosotros mostremos misericordia porque entonces alcanzaremos misericordia. Sabe que es importante que nosotros trabajemos por la paz porque dice entonces seremos llamados hijos de Dios. El perdón definitivamente no se puede hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos de Jesús para poder hacerlo, Jorge. Sí, no, y la verdad es que ahorita que sacaste las bienaventuranzas me desarmaste, porque entonces los de limpio corazón podrán ver a Dios. Así es. Y tenemos que limpiar nuestro corazón de toda amargura, de todo resentimiento. Yo creo que aquí realmente cuando el autor decía esto de la maestría, que el perdón es una forma de arte, es la expresión más elegante del amor. El perdón requiere un nivel de maestría que muy pocos llegan a alcanzar. Realmente nos vuela la barda aquí McManus. Y a mí se me venía mucho a la mente una frase que
con Mafi nos ha marcado, y es que el amor reescribe nuestra historia. Y realmente esa es la realidad. Y saben, cuando nosotros decidimos poner en práctica el poder del perdón, porque nosotros lo ponemos en práctica, el poder del perdón no es una actitud donde yo espero que entonces el ofensor o la persona venga a pedirme perdón, porque puede ser que eso no llegue a ocurrir. El poder del perdón es cuando yo tomo la decisión de liberarme, es cuando yo tomo esa llave que nos decía Nobel y entonces yo abro, porque no solo libero a la otra persona, sino me libero yo de quedarme en la cárcel, y que eso realmente trae bendición sobre generaciones. Una decisión del poder del perdón cambia la historia para muchas generaciones. Así es. Una decisión. Y uno tiene el poder, fíjense ustedes, que lo que decías, Jorge, y quiero aportar sobre eso, es que fíjense que recuerdo que cuando yo estaba adolescente, yo estaba en la iglesia, a mí me gustaba la música, yo no había metido a estudiar nada, yo estaba tratando de medio cantar. Y recuerdo que una persona en un ensayo, a mí no se me olvida eso, marcó mi vida y entra y dice, me grita desde lejos, no, él me dice, vos jamás vas a poder cantar en tu vida, vos no naciste para ser músico. Eso me lo gritó delante de todos los del ensayo. Imagínense, era un muchacho de 13 años, estaba cambiando la voz y todo. Y en ese momento, fíjense ustedes que creo que el Espíritu Santo fue lindo conmigo porque yo tomé una decisión. Uno toma la decisión de algo. Si lo que te está pasando mal te va a ayudar a impulsarte a no rendirte, o te sepulta. Y por la gloria de Dios y la gracia de Dios, yo tomé eso como un impulso para decir, voy a demostrar, y tal vez en ese momento con un corazón herido, a decir que sí voy a poder. Y eso me hizo impulsar a que me metiera a estudiar música. Pero ahora les voy a decir esto. La persona, esa misma persona que me dijo eso en ese momento, que de verdad hoy bendigo su vida porque miren lo que hizo. A las 2 semanas me estaba pagando mis primeras clases de música. Entonces, las personas que muchas veces te van a herir también son las mismas que Dios utiliza para bendecir tu vida y hacer un trampolín para lo que viene a tu vida. Entonces, nosotros tenemos que decidir cómo tomamos eso, si de impulso o que te sepulta. Y si quieres escuchar cantar a Nobel, pues asiste a Kairos, porque Nobel también nos acompaña en Kairos. Podría ser una buena justificación para tenerte aquí. Pero a mí me encanta lo que dice McManus y está relacionado con lo que dice Jorge. El perdón reescribe una historia. Y él nos decía, tu historia es una historia de sanidad. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes en la mano, tú lo tienes en las manos. Tú eres el único que puede tomar la decisión de perdonar o no, de deshacerte de la amargura. Hoy precisamente venía escuchando hablar de José. José, sus hermanos lo vendieron. Tú sabes esa historia, si no la sabes, pues léela. Él creía que había perdonado. El pasado se había quedado atrás, entre comillas. Pero el día que aparecen sus hermanos y que José los reconoce, él se da cuenta que él todavía había falta de perdón en su corazón, porque la palabra nos dice que él se tuvo que apartar y llorar amargamente, que los demás escuchaban su lamento. Imagínate, no era un llanto de gozo, era un llanto de dolor, de falta de perdón, de esa raíz de amargura que tal vez no se hace evidente en las Escrituras, pero que seguramente estaba ahí tomando en cuenta la actitud que tuvo José. Entonces probablemente hoy el Espíritu Santo te está moviendo a decirte, no has perdonado. No has perdonado. Lo que creíste que estaba perdonado se convirtió en una raíz de amargura y está enfermándote a ti y enfermándote a los demás. Recuerda, si recreas constantemente lo que sucedió, si tu boca está fuera de control, si estás enfermo o si los demás, los que tienes cerca de ti, están amargados, pon atención porque tienes que desarraigar esa raíz de amargura para alcanzar esa gloria del Señor. Arrancar esa raíz de amargura para alcanzar esa gloria del Señor. Si quieres alcanzar ese propósito de Dios para tu vida, definitivamente vas a tener que lidiar con las heridas, con las frustraciones del pasado. Vas a tener que ponerle atención a este tema del perdón. Jorge decía que el perdón es una decisión. Yo le agrego, es una decisión entre Dios y yo. Y una decisión espiritual, pero tiene que ser acompañada de un proceso de sanidad del alma, de un proceso de sanidad de las heridas, donde nos damos cuenta que tenemos que llorar para ir limpiando nuestro corazón. Yo quiero orar porque el perdón no se puede hacer en nuestra carne. Yo soy testigo. No fue fácil, no fue sencillo, pero ha sido lo más lindo que nos ha podido pasar. El ver la misericordia de Jesús en nuestras vidas, el disfrutar ahora de ese perdón, el valorar esa gracia, el valorar esa misericordia. Y solo se puede hacer de la mano de Jesús. Así que oremos
Oremos bien un tiempo del Día del Padre la otra semana y creo que cuánto necesitamos nosotros del perdón. No dejes que las heridas y las frustraciones te roben ese futuro grande que Jesús pagó para ti. Señor Jesús, te damos gracias por el tema del día de hoy. Gracias por poner estos espacios donde podemos ser vulnerables. Señor, hoy te pedimos que hables a nuestros corazones, que muestres si hay alguna raíz de amargura, si muestres si hay una clase de perdón que se ha quedado solo en el nivel racional, pero no ha bajado a nuestro corazón. Hoy declaramos, Señor, que a través de tu mano nosotros vamos a poder realmente perdonar, vamos a poder arrancar esas raíces de amargura e iniciar o reescribir una nueva historia tomados de tu mano. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nobel. Qué linda oración, Alejandro. Y pues tenemos que ya casi concluir con esto, pero hoy nosotros como equipo de Vaya con Dios queremos saludar a un genial amigo, un buen amigo que está de cumpleaños, a nuestro querido Sebastián Monterroso. Así que te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Que el Señor te siga llenando de su amor, de su sabiduría y disfruta este día porque yo sé que Dios tiene unos planes enormes para tu vida y el Señor va a hacer cosas mayores de las que ha hecho contigo. Celebramos entonces tu vida, Sebas. Celebramos. Y voy a dar la oportunidad. Fíjense que todavía nos quedó tiempo para una ronda de comentarios breves, así que vamos a ir con María José, un comentario final ya para Muy despedir el bien. programa. Yo quiero pedirte que busques ayuda. Si en tu corazón hay algo, falta de perdón, estás identificando la amargura, busca ayuda. Primero con el Señor, pero también hay lugares que están listos para poder recibirte, para que tú lleves tu proceso de sanidad. En cuenta está Celebremos la Vida, Next, y te esperamos también en el evento Kairos el 11 y 12 de julio. No ignores lo que el Espíritu Santo te está hablando hoy para iniciar un proceso, para tomar una decisión y probablemente tal vez necesitas apartar algún espacio en el transcurso del fin de semana simplemente para tener un momento con Dios y poder llorar, poder desbordar tu corazón. Pero sabes, tenemos esperanza en que los de limpio corazón podrán ver a Dios, pero Dios mismo es el que limpia nuestro corazón, así que busquemos limpiar nuestro corazón de la amargura. Así que si tú estabas esperando hoy una señal o un mensaje decir, ¿será que debo de llamar a esa persona para pedirle que me perdone? Hoy creo que es el mejor día para que tú puedas llamar a esa persona, decirle que te quieres a lo mejor juntar con ella si lo necesitas y decirle también, necesito que me perdones, porque a veces estamos hablando ahora del perdón, pero también tenemos que pedir perdón. Hemos ofendido gente, a lo mejor no nos hemos dado cuenta y necesitamos ofrecer eso, por favor. Eso también te va a hacer libre, eso también te va a dejar a ti vivir una vida libre en el Señor y disfrutar de las bendiciones que Él tiene para tu vida. Y uniéndome a lo que decía Nobel, me dijeron que era breve, pero lo tengo que decir, déjate guiar por el Espíritu Santo para hacer esa llamada, para perdonar. Si probablemente tienes que reunirte antes con un líder espiritual para poder hacerlo de la mejor manera, pero si el Espíritu te está moviendo, hazlo lo antes posible. Y Efesios 4, 32, 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Jesús pagó el precio y nos hizo libres, nos reconcilió con el Padre. Así que mostremos como hijos de Dios que somos unos pacificadores. Y solo se logra de la mano de Él. Por eso hoy le decimos que no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Vaya con Dios.